Amén. Dios te bendiga, maestro. Dios te guarde de una manera especial. Saludamos a la audiencia que va a estar escuchando en esta tarde. Así que, maestro, salúdenos. Amén, amado. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con usted en este espacio. Marlon, de verdad que creo que este tema va a ser de bendición para muchas personas, ya que hay muchas dudas al respecto. Perfecto, maestro. Bueno, el tema que traemos hoy es un tema muy interesante y sé que alguien, ¿verdad?, va a crecer en conocimiento. Y lo que queremos hablar es sencillo, es de un tema muy mal interpretado y lamentablemente mal predicado, pero no hay problema con eso, sino que nosotros entendemos que cuando se nos revela, ¿verdad?, a través de la palabra, lo que ya está escrito de la manera correcta, pues simplemente avanzamos y cambiamos lo que está mal. Y el tema que Así queremos es. hablar hoy es de que muchas personas creen que Juan el Bautista dudó de que Jesús era el Mashiach, de que Jesús era el Mesías. Y nosotros queremos hacer la aclaración de que no fue así. Maestro, no sé si usted desea indagar en el tema o comienzo yo a modo de introducción o si quiere hacer. No, usted puede comenzar, no hay problema. Si en el transcurso del tema, bueno, pues yo voy comentando también. Perfecto. Ok, un segundito. Muy bien. Lo primero es que hay que entender, uno de los textos se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 19. Y maestro, las personas piensan que Juan el Bautista dudó porque estaba preso. Entonces, muchas veces lo que dicen es que Juan, estando preso, se turbó. Juan, ¿verdad? Por estar encarcelado, el hombre dudó y realmente no es así. Lo primero que yo quiero, maestro, de mi parte aportar es que es la importancia que el judío le daba a la Torá o le da a la Torá. Esto es muy importante entenderlo. O sea, el judío no se guía por lo que ve si lo que ve no está entrelazado a la Torá. Esto es Así es. importante entenderlo. O sea, un judío veía a alguien hacer milagros, veía a alguien hacer cosas y lo miraba, pero si eso no filtraba por la Torá, pues eso el judío no le daba importancia. Lo que realmente el judío le da importancia es a lo que filtra por la Torá, a lo que está entrelazado a la palabra de Dios. Hay que entender que Juan, ¿verdad? Juan viene de esta línea. Entonces, lo que yo quería aportar, maestro, es que realmente Juan no vio a Jesús hacer los milagros mesiánicos. Aquí es donde está el asunto. Juan no vio a Jesús hacer los milagros que le correspondían al Mesías. Punto número uno. Punto número dos. Ya habían pasado por Israel otras personas, maestro, que se hacían llamar Mesías. Así es. Y no solamente que ellos se hacían llamar Mesías, sino que muchos judíos lo intitularon como Mesías, porque hacían milagros, hacían algunas señales. Y yo tengo entendido, maestro, que Juan el Bautista, al no ver a Jesús hacer los milagros que tenía que hacer para cumplir por la Torá, que él era el Mesías, por esto es que Juan manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? El mismo texto lo revela por la respuesta que Jesús da, pero antes de entrar ahí yo quisiera que usted hacer una aportación de lo mismo que yo he hablado. Usted desarrolle algo de eso. Excelente. Realmente hay muchos puntos aquí que debemos analizar. Uno de ellos es el siguiente. Para la mentalidad judía, no solamente se esperaba un Mesías, se esperaban dos. Se esperaba el Mesías Ben David, que era el Mesías príncipe, y el Mesías Ben Joseph, que era el Mashiach leproso. Entonces, dentro de lo que es el contexto rabínico, ellos mismos llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno,
ya no necesitamos Mashiach leproso, no, necesitamos un Salvador. Entonces, ellos se olvidaron del Mesías. De hecho, ellos lo interpretaron en el libro de Isaías, de Zacarías. Ellos interpretaron. Y ellos tienen un lema. Dice, si la generación es meritoria, el Mashiach vendrá como príncipe. Si la generación no es meritoria, el Mashiach vendrá como leproso. Wow. Entonces, corroborando con el punto suyo ahí, aquí nos damos cuenta que no es que Juan está dudando. Juan tiene claro estos dos conceptos. Tiene claro el concepto de Mashiach ben David y tiene claro el concepto de Mashiach ben Joseph. Cuando hablo de Mashiach ben Joseph, estamos hablando de Mashiach, el hijo de José, el hijo de Jacob. ¿Por qué? Porque él venía con las mismas características, venía con las mismas cualidades. Iba a ser vendido, iba a ser traicionado, iba a pasar muchísimo trabajo, iba a ser sumergido en la cisterna, de la cisterna iba a salir de allá, luego iba a estar preso en la cárcel y luego iba a salir de la cárcel y luego iba a ir a las naciones que representan Egipto. ¿Qué pasó con Yeshua cuando resucitó? Bueno, pues fue a las naciones. Por eso, obviamente, hoy lo conocemos. Hoy conocemos a Mashiach. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos no aceptaron al Mashiach ben Joseph, porque ellos esperaban un Mashiach príncipe, un Mashiach guerrero. Perfecto. Tremendo, tremendo, maestro. Entonces, eso me aclara, ¿verdad? La respuesta que Jesús le da a los discípulos. Ahí está la Ujú. respuesta. Esto, si contextualizamos este texto, nos damos cuenta que Jesús entiende que Juan no está dudando, sino que Juan está esperando ver estas señales, específicamente estas señales. Por eso yo quisiera Ujú. leer el texto, maestro, donde Jesús le responde a los discípulos. Dice aquí la palabra, entonces Jesús les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado las buenas nuevas. Y dice al final, bienaventurado el que no tropieza por causa de mí. Maestro, yo quisiera que usted nos aportara algo acerca de esto. Yo Sí. quisiera hacer una pequeña aportación en algo que, verdad, que estudié y quisiera que usted me aclarara algo de esto, de la parte donde Jesús dice que el evangelio se le es predicado a los pobres. Tengo entendido, Esta. Ah, perdón. Sí, le escucho. tengo entendido, maestro, que en los tiempos pasados los profetas por lo general no visitaban a los pobres. Dicen que hay algunos que otro caso, como la viuda, cuando Elías, ¿verdad? Fue a donde la viuda por mandato y ordenanza del Señor, pero tengo entendido, y quisiera que usted me hiciera una aclaración acerca de eso, de que los profetas iban a reyes, a gente importante, era parte, ¿verdad?, del movimiento que había en el momento. También tengo entendido de que los pobres no podían comprar un rollo de la Torá y no tenían mucho conocimiento de la Torá ni quien les predicase. Quisiera que usted me aclarara eso y indagara un poco más, que yo sé que usted tiene conocimiento acerca. Eh, sí, todo lo que está trayendo Yeshua aquí, como usted bien está explicando, hay que verlo desde el punto de vista cultural de la época. O sea, traer ese texto a la fecha o a la actualidad es estar totalmente desinformados. Por ejemplo, dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven. El Mashiach tenía, para ser el Mashiach, tenía que curar a un ciego de nacimiento. Nadie podía Espérese, curar a un ciego de espérese, nacimiento. espérese, Dígame, espérese, espérese. Explícanos eso. porque nadie podía o tenía la autoridad para traer, según los rabinos, colocar la visión a una persona ciega, a menos que no fuese el Mashiach. Este era un milagro mesiánico. De hecho, cuando de repente él toma lodo de la tierra y lo pone sobre una persona ciega,
eso fue algo, eso fue una revolución. O sea, en ese momento ellos dijeron, todos pensaron, este es el Mashiach, pero el orgullo, la arrogancia de ellos no les permitió ver o no les permitió reconocer al Mashiach. Entonces, ajá, le escucho. No, esto parece que esto está bien interesante. O sea, que parte de uno de los milagros mesiánicos era darle vista a un ciego, pero un ciego de nacimiento. A un ciego de nacimiento. Pensé, Nadie había, ajá, ajá, le escucho. sí, o sea, nadie había sanado a un ciego de nacimiento. Nadie había sanado a un ciego de nacimiento, según los rabinos en esa época, según los rabinos, según el contexto de los rabinos. Perfecto. Entonces, los cojos andan. En este contexto, realmente no está hablando de cojos como en la actualidad. Vemos una persona que le duele un pie y decimos, bueno, él está cojo. No, 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 no. Estamos hablando de una persona lisiada completamente de los pies. En otras palabras, una persona que aunque no esté paralítico, parapléjico completamente, pero de los pies para abajo, bueno, pues no puede ni siquiera moverse. Porque tenemos el concepto cuando hablo de paralítico completamente parapléjico, estoy hablando que no puede mover bien los brazos, no puede mover bien la cara, no puede mover bien el cuerpo, pero allá está hablando de personas que no podían mover los pies para nada. Entonces está hablando de los cojos andan, los leprosos son curados. Otro milagro mesiánico, los leprosos. Nadie podía o pudo sanar un leproso. Y ahí la gente va a empezar a cuestionar, pero Naamán fue curado por Eliseo. Exacto, No, exacto. Explícame. Naamán no fue, Naamán no fue curado por Eliseo. Mm, Eliseo le dice, vete, tírate 7 veces al Jordán por revelación de Rúa Jacodes, por revelación de Dios. 7 veces, y todo eso tiene una explicación. Jordán, todo, que no lo vamos a explicar ahora porque estamos para no salirnos del tema. Entonces, aquí vemos que Juan, o que los discípulos de Juan están viendo visual con sus propios ojos, los leprosos son limpiados. Nadie podía, porque el leproso tenía que durar 7 días fuera y el sacerdote tenía que visualizarlo, tenía que revisarlo durante esos 7 días y al final, cuando era limpio, él tenía que llevar una ofrenda que tiene un significado completamente profético, que tiene un significado de humildad, de sencillez y también tiene un significado de pureza por la sangre de, del, del, de las tórtolas que se rociaba sobre el hisopo y así sucesivamente. Entonces, luego viene, los sordos oyen, sordos, pero aquí no está hablando de sordos, literalmente, está hablando de sordo mudo. mm, ¿Por interesante. qué sordo mudo? Porque en la antigüedad nadie podía echar fuera un espíritu de una persona sorda muda, sorda muda. No. Entonces, en este momento, cuando ellos ven esto, y ahora los muertos son resucitados. Bien, aquí están completamente milagros mesiánicos. Pero hay un detalle. Dice, y a los pobres les ha anunciado las buenas nuevas. ¿Por qué dice que a los pobres? Porque en el siglo I, la mentalidad rabínica tenía un concepto muy errado de los pobres. Porque Jesús nunca vino a condenar los pobres, sino vino a condenar la pobreza O sea, maestro, un momento ahí. O sea, que había un concepto errado. de los pobres. No de la pobreza podía haber, pero no de los pobres. Exacto. O sea, que ellos habían mezclado el concepto real de la pobreza con el pobre. Habían Exactamente. mezclado. Ok, ya entendí. Y cualquier persona que no sepa explicar este asunto dice, ven acá, pero estás en un error. No, lo que pasa es que pobre para la mentalidad de Yeshua no es aquel que no tenía dinero, es aquel que no tenía una mente progresista. Sea una mente, ¿por qué? Porque una persona que tiene una mente de superación para Yeshua no era una persona pobre, Mm, o no era una persona que iba a vivir completamente en pobreza. Una de las 10 cosas que hay en la mentalidad judía, o de las 10 maldiciones que hay en la mentalidad judía, es la pobreza.
la pobreza, pero ya pobreza cuando una persona está condenada a vivir en miseria completamente. Entonces, el hecho de que una persona sea pobre no significa que tiene una maldición de pobreza, sino significa que el Eterno en un momento dado te llamó y si tú cumples Torah en pobreza o siendo pobre, entonces la va a cumplir en riqueza. Y eso es la mentalidad. Ajá, le escucho. Pudiese estar entrelazado el texto que dice, si en lo poco me eres fiel con eso, ¿no? Claro, no Oh, solamente enlazado, ese es el contexto. Si en lo poco tú me fuiste fiel, si en la pobreza tú me estás sirviendo, tú estás cumpliendo mandamientos, prepárate que en lo mucho te voy a poner. Y ese texto, ¿de dónde lo sacan los rabinos? De José, porque José era un joven que en la cisterna adoraba al Señor. Lo sacaron de la cisterna, adoraba al Señor. En la cárcel adoraba al Señor. Entonces dijo, Hashem dijo, este está listo ya para palacio. oh. Así es. O sea, sí, porque yo he visto en el camino personas que cuando, por ejemplo, en el área económica están bien, tienen un buen trabajo, lo que sea, uno puede ver que son dadivosos en la obra, pero en el momento donde viene la crisis, dejan de ser dadivosos. Y muchas veces uno puede discernir por el espíritu que es que la persona, como que Dios lo está procesando en esa área y la persona no ha aprendido todavía en la escasez a ser leal en esa área. Exactamente. Porque por Y eso, la mayoría, perdón, la sí, mayoría de veces es lo contrario. La persona empieza con poco y en lo poco entonces dice, no, cuando yo tenga, entonces voy a ayudar en la obra, voy a evangelizar, voy a hacer viajes misioneros. Entonces la gente dice, empieza con lo poquito, mm, porque si en lo poquito tú me eres fiel, yo te voy a poner en lo mucho. Pero si no sabes ser fiel en lo poco, pues tampoco vas a ser fiel en lo mucho. interesante, maestro. También, maestro, pudiese, también este texto tuviese algo que ver con la vez que Jesús está mirando a las personas ofrendando y aquella señora tira lo último que tenía. Puede ser eso también También, una mentalidad, una también. compatibilidad, o sea, esa mujer había desarrollado una mentalidad espiritual. Se- Exactamente, exactamente. Y en cuanto a los profetas, habían diferentes tipos de profetas, que fue la pregunta que usted me hizo para que no se quede en el aire. En sí, cuanto a los profetas, había muchos tipos de profetas. Estaban los profetas de palacio. Habían otros tipos de profetas que, sí, obviamente, porque no todos los profetas eran iguales. Hay que saber eso. Los profetas, en su mayoría, todos sí tenían buenas posiciones. ¿Por qué tenían buenas posiciones y buenas posesiones? Las dos cosas, posesión por el reino y posesión en cuanto a lo económico. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios era que ningún profeta se dejara manipular por 2 centavos o que se dejara, sí, así es, así, manipular por 2 pesos. Por eso el Eterno siempre le proveyó a los profetas. Si analizamos la vida de Moisés, Moisés era más rico que todos los hebreos, más rico que todos. interesante. Sí. Entonces, maestro, para no salirnos del pensamiento, ¿dónde nos quedamos? En los En los Olímpicos, milagros mesiánicos. los sordos oyen. Y maestro, y la parte de los muertos son resucitados, porque aquí quisiera saber si tienes algún conocimiento al respecto, porque también tengo entendido que ya habían profetas que habían Sí, resucitado muertos. realmente él le da un sinnúmero de milagros, una trayectoria de milagros, pero dentro de toda esa trayectoria también hay milagros que no tenía que ver con que fueran mesiánicos, Ok. sino Yeshua lo que le está mostrando es su currículum para que ellos entiendan que ha llegado el Mesías Ben Joseph y el Mashiach Ben David, porque la pregunta que Juan le hace a que le manda a hacer no es que si él era el Mesías, porque Juan lo sabía. Mm, No, Juan estaba tan atento a que Jesús era el Mesías, pero él le dice, dile si eres el que ha de venir. O sea, si él es el que ha de venir, el único que ha de venir, o si viene él, como dicen los rabinos, y viene otro. O sea, si después de él viene otro. Yo sé que él es el Ben Joseph, pero no sé si él es el Ben David. O sea, donde está aquí, donde él tiene el pequeño bloqueo, es
¿será este el Mashiach ben Joseph y también el Mashiach ben David? Porque yo sé que es el Mashiach ben Joseph, pero vamos a ver si él, ¿por qué? Porque él hace milagro y todo, él, pero no veo que haya establecido el reino. O sea, porque para ellos el Mashiach ben Joseph, ok, iba a morir, conocido como el Mashiach leproso, pero el Mashiach ben David iba a venir con todas las armas de guerra para reventar el imperio romano. Eso es lo que está pasando aquí con Juan. O sea, no porque está dudando de que no, no, de que es el Mesías o no. Si él sabe que es el Mesías, pero lo que él no sabe es si es el Mesías ben David. Pero una pregunta, maestro, respecto a ese detalle. Esto viene siendo un concepto rabínico, lo de esperarle esa diferencia. Claro, No claro tiene que nada que ver sí. con la Torá, no tiene nada que ver Eh, con la Torá, ni era un concepto más sí, sí tiene que ver rabínico. con la Torá, pero tiene que ver con la Torá, pero con interpretaciones que ellos le hicieron así. ¿Por qué tiene que ver con interpretaciones que ellos le hicieron así? Porque ellos en Zacarías capítulo 9 habla de Mashiach, pero habla como de Mashiach que viene en asno, ¿verdad? Y ahí mismo en ese texto habla de Mashiach que viene en las nubes. Entonces ellos Ellos dividieron el texto en dos. dividieron, ok, o sea, viene siendo, se puede decir, una mala interpretación rabínica. Una mala interpretación rabínica. De hecho, todavía Rashi, sí, habla del Mashiach ben Joseph y del Mashiach ben David. David, Rashi, como si sí, fueran dos, o sea, en pocas palabras, exactamente, en pocas sí, palabras, en esta interpretación rabínica, prácticamente ellos esperan como si fueran dos Mesías. exactamente. Y Rashi es del siglo XII por ahí. Oh, O sea, después que Mashiach, sí. De hecho, ahora mismo tú hablas con un rabino y le hablas de eso. Lo que pasa es que ellos tienen eso encerrado. bien encerrado, porque, pero ellos se hablan de Mashiach ben David y Mashiach ben Joseph. Aunque ya hay una línea que te habla de Mashiach como una conciencia, un nivel de conciencia. Sí, Sí, eso viene siendo la mística, exactamente, ciencia machina. exactamente. Pues maestro, yo creo que ya con eso. Yo creo que faltan dos textos importantísimos Ok, antes de, yo sé que, adelante, sí, maestro, adelante. que es Mateo 11:46. Ya ese lo recitamos. Pero habla en el capítulo 1 de Juan, donde Yeshua es, está caminando por la playa. Y Johanán dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se está presentando el Mashiach. Y es bueno aclarar esto, porque Sí, hay gente que van a decir, no, pero que mira, es que él no pudo haber dudado de que de que Yeshua era el Mashiach, porque él lo está presentando. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Elizabeth le había hablado también a María y le había hablado también, o sea que ellos se conocían. Desde pequeño él tenía el concepto de que de que su primo era el Mashiach. Y luego vamos también cuando Yeshua está siendo bautizado. Mateo 3:17. Dice que los cielos se abrieron y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en el cual mi alma se complace. Y el Eterno le dice a Juan, sobre quien tú veas descender el Espíritu de Dios, ¿verdad? En forma de paloma, no como no que era una paloma, sino en forma de paloma, porque esto tiene una enseñanza por el comportamiento de las tribus de Israel, sea sobre quien tú veas caer el espíritu en forma de paloma, porque la paloma tiene que ver con Israel, sí, ese será el elegido, será el Mashiach. Entonces, Joharán tiene todas las señales, y como tiene todas las señales, él está claro. Entonces, ahora no puede dudar, sino lo que él quiere estar convencido. Si después de este iba a venir otro, pero otro cómo, ¿por qué? Por la creencia de los rabinos en la época. Viene un Mashiach ben Joseph y viene un Mashiach ben David. De hecho, eso lo sacaron ellos del libro de Daniel y del libro de Zacarías. Desde ahí, ellos venían y traían esa corriente. Y de hecho, en un momento dado, los rabinos se reúnen y dicen, no queremos nada con Mashiach ben Joseph. No, porque nosotros no necesitamos salvación. Nosotros tenemos más frutos que semilla tiene una granada. El orgullo y la arrogancia los llevó a ellos a desechar a Mashiach ben Joseph, que era el que le iba a redimir a ellos del pecado, que era el yugo más fuerte que ellos tenían. No era Roma,
era el yugo del pecado. Así es que ya de mi parte, si usted quiere abordar algo más o No, yo aquí estamos. lo que deseo es hacerle una pregunta, maestro. Oh, pero si está a mi alcance, claro que sí. Correcto, exacto, sí. Usted sabe que cuando yo le pregunto a usted, siempre espero, si tiene conocimiento o no lo tiene, imagínese. Pero si Juan el Bautista lo que está queriendo saber, ¿verdad? Si es ¿verdad? El Mashiach Ben Yosef o Ben David, ¿de qué escuela de pensamiento venía Juan el Bautista? Según los expertos y eruditos, él viene de la escuela de los esenios o de uno de los grupos de los esenios, que eran 22 escuelas, 22 escuelas. O sea, que dentro del campo esenio era muy pluralista. No todos tenían el pensamiento o el mismo pensamiento. Sí. Sí, Pero aparte de eso, ajá, le escucho. que la gente piensa que existía un solo tipo de fariseo y eran 7 tipos, ¿no? O más. Así es, 7 tipos, 7 sí, tipos de fariseos. Las personas perfecto. piensan a veces cuando dicen, no, los fariseos, pero están generalizando cuando realmente hay distintos tipos de fariseos. O sea, se cree que Juan el Bautista viene de una línea de los esenios. Se cree y también hay muchas personas que lo confirman porque cuando Juan está saliendo del templo, que le preguntan por el niño, dicen algunos eruditos que Juan en ese momento se negó y rápidamente, porque al niño lo estaban buscando para matarlo, y lo llevan al desierto, y allá porque Zacarías pertenecía a los sacerdotes y en esa época ya el templo estaba bastante corrupto, o sea, había una corrupción extraordinaria. Entonces al niño lo toman y lo llevan al desierto. Y en ese intervalo de tiempo a Juan toman y le quitan la vida. Entonces allá Juan se cría en el desierto. Y por eso hay una línea que dices que sí, que sí, que sí, que era Esenio, que era Esenio por la vestidura que tenía y por la forma en cómo él comía y por la forma en cómo hablaba. De hecho, hay muchas enseñanzas de Yeshua que son Claro, completamente esenias. sí, seguro que sí. Ujú. Lo que pasa es que esto hay gente que no lo va a entender, pero realmente eh, esa, esta enseñanza está profunda, maestro, porque Juan el Bautista no puede haber dudado en ese No, momento. es que no hay forma de que él dude, sino él necesita una confirmación de si es el Mashiach ben Joseph. Lo que él quiere saber es, en él se cumplen los dos Mashiach, que en Estamos, él se cumplen. o realmente estamos esperando a otro. Exactamente. ¿Eres tú Y en ese? él se cumplen los dos Mashiach. Y Exacto, Yeshua le dice, mire, en mí se cumple tanto el Mashiach ben Joseph como el Mashiach ben David. No tiene que esperar a más de nadie. Ya yo llegué y punto. El que va a establecer el reino y va a unir las 12 tribus soy yo y punto. Ya no hay forma de que venga otro. exactamente. Poderosa aportación, maestro. Muchas gracias. Y esperamos que haya sido de bendición este conocimiento para alguien que lo abrace, lo aplique y se lo enseñe a otro para que así podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, maestro. Gracias por este privilegio. Te amo. Que El privilegio es mío de recibir esta invitación desde allá, desde Miami, ¿no? no, Port ¿Desde San, dónde? Port San Lucie se llama la ciudad. Eso es muy fino para mí. Algún día te tendremos por acá, maestro. Así No, que no, no, o sea, pronunciarlo. No, 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 no el lugar, sino no, la usted habla. pronunciación. No, yo sé, yo sé. Usted habla inglés. Bueno, Más o menos aprendiendo un poco. amén. Saludos a todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz del Señor te cubra a ti y a los tuyos. Shalom. A ver, shalom, shalom, un placer. Amén.